miércoles, gracias al apoyo y patrocinio de Sportiva TV, y que, bueno, pues en este caso Iván Reyes nos echa siempre la mano en la producción del programa. Pues vamos a dar inicio. Les quiero presentar a mis colegas de casi todas las semanas que estamos aquí en el programa, con el firme afán de comentarles todo lo que está sucediendo en educación física. Satisfactoriamente les podemos decir que están pasando muchas cosas y bueno, comunicarlas, ¿no? ¿Y quién está con nosotros? Pues mi colega Jorge Ochoa. Jorge Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes, con el gusto de seguir con los temas, porque como dices, cada día sale más sobre el mismo y sobre nuevos temas. Así es. Jorge Vital, que se sorprende de cosas que ya deberíamos de saber. A ver, más adelante les vamos a platicar. Pero bienvenido, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar el juego del amor y de la amistad. Sí, lo importante no es perder la capacidad del asombro. Siempre nos sorprendemos de cosas, de números, pero bueno, más adelante se los vamos a comentar. Les queremos, dentro de las noticias que traemos, son varias, sin antes saltarme que el punto principal del día de hoy son las definiciones de lo que es educación física, cultura física, ejercicio físico y demás. Pero antes queremos comentarles una serie de cosas que han estado pasando. Primeramente, pues agradecerle a Sportiva TV y a todo su personal, el que previo a el programa anterior a nosotros, estará ya un programa de la ESEF que se va a llamar ESEF hoy, Escuela Superior de Educación Física, donde vendrán catedráticos, alumnos de la escuela y bueno, poder ir hilvanando nosotros toda esta situación del qué pasa en la escuela y qué hacemos los que ya estamos en activo. ¿Cómo ves esta idea, Jorge, de tener, pues no nada más el programa del ESEF, porque se busca que también esté la Escuela Nacional de Entrenadores, cada escuela con su programa y nosotros como colegio? Pues como dices, siempre hay algo que nos sorprende y ahorita yo que me voy enterado me da muchísimo gusto, porque yo veo así de manera general cómo sí se está colocando ahorita la educación física en el plan relevante que debe de tener. Ya está posicionado, digamos, ahorita tanto en el Congreso, en diputados como en senadores, cuando antes se daba por hecho. Ahorita ya se menciona, ya se recupera. El que esté en la Escuela de Educación Física dirigido espléndidamente por nuestro compañero José Luis Ibarra, pues nos da también esa oportunidad de ir ampliando todos esos temas y creo que estamos cumpliendo con las propuestas de UNESCO, la alfabetización, que es que la gente conozca más en detalle acerca de lo que es el ejercicio, la cultura física, el deporte, la recreación, todos los temas que nos van a llevar a entender por qué educación física es lo que nos va a dar la oportunidad de tener una mejora en la calidad de vida. Perfecto, Jorge Vital, ¿tú qué puedes comentar? Bueno, en este caso es demasiado importante que empecemos a conocer cómo se forma un profesional de la educación física. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a saber qué puedo esperar, cómo puedo cambiar realmente mi realidad. O sea, nosotros no vendemos panaceas, pero sí vendemos alternativas de solución reales. Es un estilo de vida saludable, entendiendo esto como un equilibrio entre lo que es la energía que consumo y la energía que gasto, ¿sí? Eso es lo que me va a dar un equilibrio, no solamente desde el punto de vista físico, no sé solamente el alimento, sino también mis emociones. Casualmente nuestra área del saber nos va a permitir que todas estas personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas, su recuperación de su personalidad, de su seguridad en sí mismo, se recupere. En el caso de los niños es exactamente lo mismo. O sea, nosotros vamos manipulando las emociones de los niños a través de los juegos. Y en el caso que hemos tenido ya la experiencia con autistas y con retraso mental, también funciona con ellos. Incluso una experiencia que tuvimos muy fuerte, teníamos en el Instituto Nacional de Salud Mental un grupo de autistas y cuando empezamos a trabajar con ellos, los profesores de educación física cambiaron significativamente, al grado que en 3 meses hubo cambios muy significativos. Cuando el director del hospital preguntó a qué área se debía, nuestros amigos psiquiatras dijeron que ellos habían sido los responsables a través de sus fármacos. Después, lo que dijeron los psicólogos fue lo mismo, que es a través de sus técnicas. Y empezaron a discutir entre ellos en una sesión clínica.
cuando les dice el doctor, sí, Eduardo Jurado, a ver, explíquenme cómo es que llevan 3 años con estos procedimientos y no habían logrado cambios. Y casualmente hace 3 meses llegaron las profesoras de educación física y es cuando se ven el cambio. ¿Por qué? No es que coincidió. No es que coincidió. Si ustedes ven los juegos, las prácticas, están jugando con las mamás y los niños. Y casualmente una mamá empezó a llorar cuando fue la primera vez en su vida, y el niño tenía 10 años, que lo había tocado. Fíjate. Sí, que lo había abrazado y lo había besado. En 10 años ese niño no había sentido un afecto de la madre. De parte de su mamá. Entonces, es como nosotros podemos generar esos sentimientos, Okay, esas Jorge. emociones. Pero entonces lo ves bien, Sí. es de ver cómo se forman los profesionales y nosotros como colegio narrar y ver qué pasa, ¿no? Que no somos inspectores, no somos supervisores. No, es que sí somos inspectores. Bueno, como profesionales sí, pero no directos, Académicos. no académicos, porque nosotros, acordémonos que somos una agrupación civil, que lo que hacemos es pugnar porque esta profesión, la educación física, se desarrolla en México. De hecho, vamos a platicar rápidamente qué pasó ya en la Cámara de Diputados, Ochoa. Ya se votó en pleno la modificación al artículo 3º, la coordinadora volvió a no permitir la entrada, ahora yo sí me desconecté porque salí temprano de casa y no ¿qué es sé lo que ha pasado? En principio estaba que iba el término activación física, sustituyendo al de educación física, y por eso vamos a entrar en definiciones, cómo es importante y relevante, porque esos términos nos van a dar paso a procesos. El concepto nos da procesos, esos procesos nos dan programas y esos programas nos dan los planes. Entonces, si nosotros no definimos ese concepto, pues los procesos siguientes también van a estar deficientes. Entonces, ahorita se logró que en la propuesta que había llevado el Ejecutivo se hicieran cambios. Y uno de los cambios que se propone, entre otros, porque la educación es de muchas áreas, y nosotros en educación física pues lo estamos atajando, y sería, digamos, que quedara el concepto de educación física. Entonces ya se hicieron las propuestas, se recibieron, hubo las consultas tanto en diputados como en senadores, y se tuvieron ya los documentos sobre los cuales ya las comisiones de educación y de puntos constitucionales hicieron la redacción de la propuesta, que es la que está ahora. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, que esa propuesta se lleve al pleno, lo votan los diputados, si se aprueba, después lo turnan a los senadores y entonces ya pasaría al diario oficial y quedaría ya como la ley vigente. Pero ahorita sí están en las mesas de negociación por aspectos, en términos, en palabras que la coordinadora ha dicho, eso no estamos de acuerdo con él, y se está negociando. Pero no específico de educación física, no me imagino. No, porque además en el modelo alternativo que presenta la coordinadora, educación física está vigente. Y en lo que proponemos nosotros sigue vigente, así es de que, bueno, sí se toma en cuenta esa dimensión, esa importancia que tiene la educación física, y ahorita por lo pronto estamos en espera a que se ajusten los términos en los que se va a redactar y los que se va a aprobar la ley. Ok, entonces estaríamos en espera pero la pregunta es, ¿sí va a presentar hoy o mañana jueves, o cómo, qué saben ustedes? No lo sé, no sé ahorita cómo están como ya que los medios calendarios. se aflojaron un poquito en la información al respecto, pero bueno, ahí va este punto. Nosotros nos platicaba nuestro amigo José Luis Ibarra, ¿no? Jorge Vital, al llegar, que cuando llegamos, él terminaba su programa, la situación que recibió una llamada que se contactó con el diputado Eric el Terrible Morales, campeón de box con tres categorías, y bueno, pues que pues sobre todo porque ha estado en estrecha comunicación con nosotros, y bueno, le comentó que para las leyes secundarias ahí sí vamos a tener que talacharle duro, ¿no? Porque dice, pues aquí sí todos los asesores son políticos, entienden de redacción, pero ya en la parte técnica pues iba a requerir de gente de la experiencia técnica
del colegio. ¿Estoy dentro de lo cierto o tú Sí. cuál es tu punto de vista, Jorge? En este caso, el objetivo es ahora crear las leyes secundarias, que es ahora sí, ¿qué queremos que suceda con la educación física? Porque en el artículo 3º constitucional solamente se menciona educación física y deporte, pero no se dice más. Donde la coordinadora está en contra son las partes bajas de que hay una relación directa en la contratación del personal. Ese es el punto que ellos están discutiendo. Okay. O sea, ellos lo que están buscando es no perder su hueso en la distribución de plazas, siendo que ellos no tendrían por qué estar disponiendo de plazas, porque no son una autoridad. O sea, en base a tus calificaciones, a partir de tus desempeños, puedes ir avanzando en la construcción de ese escalafón que siempre hemos tenido, que este mal gobierno que acaba de terminar, ¿sí?, nos quitó, ¿sí?, y no nos permitía valorarnos en base a qué, en base a la experiencia. O sea, ellos nos ponían un instrumento de evaluación de vómito de conocimiento, esto es aprenderme todos los libros a pie puntillas y contestar. Y gente que tuvo la capacidad de memorizar eficientemente eso, pero no tenía ninguna experiencia en campo, llegó a ser supervisor. Okay. Y entonces, ¿cómo orientas a un compañero que está trabajando mal si tú mismo no sabes cómo se trabaja? Claro, pues son de los puntos que llevó a que la educación física se viniera para abajo, ¿no? De hecho, el pasado domingo también le queremos agradecer al periódico de La Crónica, que nos ha estado dando espacios para difundir lo que se está haciendo en la educación física, ¿no? De hecho, en el domingo anterior estuvo el profesor Sandalio Sainz de la Maza, lo entrevistaron este domingo que pasó, su servidor también tuvimos una entrevista, y estamos buscando entrevistar a alguno de los, bueno, no nosotros, sino que este periódico le entrevisten al Terrible Morales, a Rix, o a este señor al que le decimos el Lupito de Alessio, ¿cómo se llama? Vargas. Con todo el respeto, es Diputado Ernesto Vargas Contreras. Pero como con la penetración de marca te dice, ¿no? Y en lugar de decirle por su nombre, le ponemos por el nombre de su mamá, el nombre artístico de su mamá. Pero bueno, queremos agradecerle a la Crónica, y bueno, al parecer algunos medios están acercando para conocer qué está pasando con la educación física. También tuve de la jornada una llamada que nos quieren hacer una entrevista, pero bueno, al final creo que se está despertando, ya se despertó el monstruo que estaba dormido, ¿no? Que era la educación física, y bueno, pues es mérito a los que hemos estado adentro, ¿no, Jorge Ochoa? Pues yo quiero apuntar algo que sería muy importante, y es respecto a las leyes secundarias. Si nosotros revisamos todo lo que había en el modelo anterior, digamos, estaba en el artículo 3º puesto la educación integral, pero esa educación integral nunca se llevó a la práctica, y tenemos el problema de salud pública, porque entonces en leyes secundarias es donde explicaba yo que ahí se hacen planes y se hacen programas. Entonces, interpretando lo que marca la ley constitucional, pensaron y quedamos en una reducción terriblemente equivocada, en que en el modelo 2018 solo dejan 1 hora de educación física. Entonces, esa interpretación de las leyes constitucionales que no se definen en las leyes secundarias da a interpretaciones que alguna autoridad lo puede entender a favor o en contra del fenómeno mismo, del hecho mismo, en este caso de la educación integral. Nosotros podríamos decir que esa fue la falla en los modelos modernos educativos, todos los cambios que hemos tenido en los últimos periodos de gobierno, y todos han pretendido que la educación sea de calidad. ¿Y qué resultó? Pues que tenemos un problema de salud. Esto fue un modelo terriblemente deficiente, claro, sedentario, que afectó a los niños. Entonces, por eso ahora sí nosotros tenemos que hacer ese trabajo ya como cirujanos, con un bisturí, ir analizando palabra por palabra en dónde debe de quedar el concepto que educación física con una sesión a la semana.
Y si queda eso en una ley secundaria, digamos Ley General de Educación, pues entonces la autoridad, que sería la SEP, y la Dirección de Normatividad, que es donde destrozaron a la educación física, entonces estarán obligados por ley a dejar el tiempo para una sesión a la semana, y ahí está la relevancia. Oye, qué difícil. De hecho, uno de los puntos que hemos estado platicando en el Colegio Vital es la situación a nivel del colegio, del consejo directivo, es cómo se han hecho cambios, pero en la parte de la educación siguen las mismas gentes. Lo único que hicieron fue removerlas de un puesto a otro, y qué difícil va a ser para ellos, o debe de ser para ellos, que a una actividad, a una asignatura como la educación física que le tiraron a matar, pues ahora tengan que levantarla. ¿O cuál crees que pueda ser esa reacción, Jorge? Bueno, el primer planteamiento es que unas personas son políticas, ¿sí? No son técnicos. De entrada, una persona que no conoce la educación física, ¿cómo va a diseñar una malla curricular? Pero bueno, aquí por desgracia en nuestro país estamos acostumbrados que el que gana es la política, ¿no? Está la terna de profesionales, pero llega la cuaterna y se queda el cuate del directivo, no del político. Perdón, Jorge. Y en segundo caso, este sedentarismo, este modelo que está vigente, ¿sí? Lamentablemente esa educación de calidad o de excelencia no se va a dar. ¿Por qué? Porque mis procesos mentales están atrofiados. Sí, pero antes de irte a la parte científica, Jorge, ¿será difícil? ¿Tú crees que se lo van a lograr? Que el sexenio anterior tiraron a matar educación física, y ahora a nivel de rango constitucional, y que nosotros como colegio vamos a empujar. ¿Crees que sí se haga esa reconversión de las personas que dirigen? Si ellos siguen, no se va a dar. No se va a dar. Incluso, tu punto de vista. Si ellos siguen y nosotros llegamos, va a haber una lucha a muerte. Confrontación. Frontal y total. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el acervo cultural y las evidencias. Ellos no tienen ni evidencias ni el acervo cultural. Ok. Pero ellos tienen el poder. Entonces aquí va a ser, yo digo, y esto se hace. Sí, pero bueno, creo que como colegio tenemos, nuestra función no es confrontar, nuestra función es de lograr que las cosas se hagan como debe de ser, ¿no, Jorge Ochoa? Esto es precisamente una confrontación. ¿Sí? O sea, el deber ser contra el ser. Ok. O sea, ellos son el ser y nosotros somos el deber ser. Deber ser. Y entonces, esto llega a una confrontación. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Con toda confianza, aquí, pues, amigos. Definitivamente, digamos, esa nada más quería comentar, aquí es foro abierto, aquí no se preparó. Aquí una de las cosas que tenemos en el colegio, respetamos puntos de vista, y por eso hago la pregunta abierta. ¿Cuál sería tu punto de vista? Yo también veo ahí la amenaza, porque eso ya nos pasó en 2016. Cuando se quitó de la malla curricular educación física y se puso desarrollo corporal, ahí había una serie de afectaciones. Entonces se hicieron todos los movimientos, y en la reunión que se tuvo en la Dirección de Normatividad, donde se deciden los programas, pues ya más o menos había una presión, digamos, social de los especialistas en decir que eso iba a ser un error, porque es el único país que haría eso. Entonces, la titular de esta dependencia dijo, pues lo único que quieren ustedes es el nombre, y pues dijimos, pues empezando por el nombre. Bueno, así se dejó entrever, y se quedó el nombre, pero con el nombre nos dejó una hora a la semana. Seguimos siendo especie en extinción, y yo quisiera acotar algo. Se estuvo trabajando con documentos, y este es uno muy relevante, que es las estrategias sobre la educación física de calidad, con un trabajo que viene desde UNESCO. Y yo digo ahorita, ¿cómo es posible que habiendo hecho un trabajo académico tan amplio y se proponen estrategias, solamente se haya dicho como estrategia o decidido como estrategia, pues van a tener una hora a la semana? Eso es un contrasentido, una sin razón, un absurdo. Así es, y creo que es uno de los puntos que me imagino que debe de darse mucho en otros ámbitos, ¿no? De que México como gobierno firma convenios, acuerdos a nivel internacional, en este caso la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, y bueno, pues no se respetan, ¿no? Pero creo que, bueno, una de las funciones prioritarias de nuestro colegio va a ser eso, es hacer que se cumplan muchas de las cosas que están escritas y no se han cumplido, y que se tienen que mejorar, ¿no? Lo decías tú claramente, Ochoa, que en las leyes secundarias se tienen que
hacer, a puntualizar muchas cosas. Para cerrar el tema, antes de irnos a nuestro bloque y regresar con definiciones, porque, hijo, sí pasan muchas cosas, pero también tenemos que empezar a no dejar en el tintero cosas que traemos pendientes. Sí, el día lunes su servidor estuvo en la Secretaría de Educación Pública, donde se trabajó sector salud, Secretaría de Salud y la SEP en esta situación de cómo poder nosotros organizar situaciones que sean de beneficio para la sociedad. Y muy interesante fue que la tónica que traíamos de trabajo en esas sesiones se rompió precisamente a raíz de que el legislativo, representante de Eric Morales, estuvo presente y bueno, pues marcó una serie de cosas que el Ejecutivo va a tener que respetar. Ahí para mí fue una gran experiencia ver cómo ya con situaciones que todavía no están planchadas, como decimos, al 100, pero ya el Legislativo le marcó al Ejecutivo lo que debe de ser. Y algo que fue muy interesante fue cuando se habló de la situación de que del incremento en el costo porque los niños reciban una vez a la semana, una vez al día, o sea, 5 veces a la semana, su clase de educación física. Y esta persona dijo, mira, se está trabajando, se va a pasar con un órgano interno de la Cámara de Diputados, donde se van a reasignar presupuestos. Entonces, esto, en palabras del representante de Eric Morales, es que operará a partir ya del próximo ciclo escolar. Entonces, bueno, ese fue de los puntos relevantes y, bueno, a nosotros como colegio nos están incluyendo en una mesa de capacitación porque esta situación de mover la educación física, de elevarla al rango constitucional y que la Secretaría de Salud está interesada en participar de manera activa para atacar esta situación de la obesidad, pues vamos a tener que capacitar a muchas gentes, ¿no? Porque ellos son mucho de lectura de escritorio, podríamos decir de consultorio, que es muy diferente a que se tenga que estar moviendo la gente a nivel de campo, ¿no? Entonces, pues vamos al corte que nuestro amigo Iván nos llevará y de regreso algún comentario al respecto de los Jorges y entramos en definiciones. Adelante, Iván. Bien, pues regresamos, amigos, a la segunda parte del programa del día de hoy, pero nada más antes de irnos al corte, ¿qué comentarios tienen en relación a lo que les comuniqué que pasó el día lunes en la SEP, Jorge Ochoa? Bueno, efectivamente, en este proceso de posicionar la educación física para que los alumnos reciban todos sus beneficios y si estemos una verdadera educación de calidad, se tienen que seguir los procesos y todos los elementos del hecho educativo tienen que corresponder a esa calidad o a esa excelencia.
Entonces, si vemos que ahorita ya hay voluntad política en los legisladores, están logrando que haya voluntad de gestión y administrativa en la parte ejecutiva de la SEP. Pero también nosotros tenemos que pensar al interior del gremio que cuando recibamos ese diamante que nos van a dar con el aumento de sesiones, tenemos que entregar resultados. Claro. Y entonces, digamos, hasta ahorita se ha manejado la capacitación. Nosotros insistimos en que tiene que ser un reciclaje profesional. Profesionalmente pasamos por ciclos de preparación que ya no son suficientes. Necesitamos un ciclo para poder dar respuesta en la próxima malla curricular que sea de base científica y que sea aplicar esos principios y esos métodos en cada una de las escuelas por cada uno de los profesores, y eso requiere entonces ya de otro proceso de actualización con un reciclaje profesional donde manejen los contenidos, los métodos y los sistemas, donde sí nosotros vamos a poder demostrar con evidencia de que estamos logrando el cambio. Ok. Tú compras el asunto, ¿no, Vital? Puesto que tu especialidad es el poder medir el avance de los, en este caso de los alumnos, educandos, en relación que si tienen una buena clase de educación física, buenos con la carga que hablamos de 4 o 5 horas a la semana, pues el niño va a obtener beneficios, ¿no? Entonces compras el punto que abre Ochoa. En este caso, el que yo reciba 5 clases a la semana tiene que tener una cierta intensidad. Esta intensidad es lo que me va a generar los cambios fisiológicos. Aquí es donde yo tengo los cambios a nivel de enzimas corporales que me van a hacer funcionar mejor mi consumo de oxígeno, mi producción de fuerza, mi producción de flexibilidad, mi producción de agilidad y cada una de las 7 habilidades motoras que tenemos. Que eso va a ver en relación directa con mis esquemas y patrones de movimiento que van a ir evolucionando y voy a poder llegar hasta la última etapa donde es el deporte. Un deporte para jugar, un deporte para iniciar, un deporte de competencia y un deporte de alto desempeño, que es diferente al de alto rendimiento. Claro. El alto rendimiento ya se da para categorías superiores, que no corresponde a educación básica. ¿Sí? Okay. Y de esta manera no solamente mejoro a nivel físico, sino también a nivel intelectual. Se voy a poder generar que esas 7 moléculas que tengo para generar los aprendizajes significativos se desarrollen y funcionen eficientemente. Okay. Mis ondas pues no profundizaríamos mucho, Jorge, porque sí, que nos está ganando el tiempo y yo no quisiera alargar porque sí hemos recibido algunos comentarios en relación a definiciones, porque hablábamos de que para muchos colegas, ayer mismo estuvimos en un desayuno con la vieja guardia, muchos de los jubilados que, bueno, yo también ya soy jubilado, aunque me pinto el cabello, pero ay, no es cierto. Estuvimos ahí con los jubilados y mucho es esa situación de que entre nosotros mismos hay confusiones en las definiciones. Y bueno, para esto nosotros en el colegio, al momento en que hemos avanzado en algo de la situación de la Ley General de Educación, la Ley de Cultura Física y Deporte, nos vimos en la necesidad de generar definiciones. Y bueno, para nosotros dimos estas definiciones que principalmente quisiera enunciar la que es educación física. Sé que cultura física abarca todo, pero nuestro tema es educación física y en el colegio definimos que la educación física es la disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de estudio es el ejercicio físico y sus estímulos adecuados, analizando las adaptaciones fisiológicas, psicológicas, emocionales y sociales. Esta definición lo dimos de manera colegiada y bueno, a ver, en este caso, Ochoa, hay un término donde algunos discuten, como que me dicen, oye, ¿cómo que una disciplina científica pedagógica? Ahorita creo que es la parte que más nos han cuestionado. Bueno, en la ciencia se habla de disciplinas
y es de donde se toma ahorita ese término. Entonces, las disciplinas médicas, las disciplinas de las matemáticas, las disciplinas de las ciencias duras, las han definido, digamos, para diferenciar una de otra, y de ahí surge el término disciplina. Para nosotros nos causa ruido porque se supone que en los modelos pedagógicos modernos la disciplina no debe ser la base del desarrollo, pero entonces se refiere a que es un campo científico específico, esa es la disciplina. Pedagógica porque tiene que ver con la enseñanza y con lo que aprenden los alumnos. Y entonces nosotros es ahí donde ese concepto lo tendríamos que transformar en un método de, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, una educación física tradicional, la que se basaba antes en, digamos, en la formación militar, pues se dejaba también de lado la parte científica. Entonces, nosotros ahora estamos recuperando en esta evolución que hemos tenido en la sociedad del conocimiento, en los descubrimientos que hay, en las investigaciones que hay, donde sí podemos nosotros ya plasmar en un método la base de la ciencia. Y digamos, cuando se están tocando efectos fisiológicos, si no es con esos parámetros científicos, pues entonces no sabemos a dónde vamos. Por eso tenemos el problema de la obesidad, porque se dijo recientemente en el modelo que está instalado ahorita, el modelo pedagógico fue eminentemente lúdico para divertir a los niños y sacaron la ciencia. Quitaron las áreas de soporte biológico y dijeron inclusive el deporte no es la base de la educación física, un craso error, y ni estamos pagando esos errores. Por eso ese concepto nos da esa dimensión de tenemos que reestructurar porque se va a llevar a la práctica una forma diferente de desempeñarse en la educación física. Ok. Tú, Jorge Vital, esto de disciplinas científico-pedagógicas, y lógicamente ustedes tienen dos formaciones, pues aunque similares, sí con especialidad diferente. Tú eres doctor en biomecánica, Ochoa, y tú eres nutriólogo y auxiólogo y boxeador, auxiólogo, nutriólogo y profe de educación física. De disciplina científico-pedagógica, Okay. Dentro de tu ámbito. Dentro del aspecto científico tenemos ciencias y tenemos disciplinas. Una ciencia es aquella área del saber humano que tiene sus axiomas. Un axioma es algo que no necesito comprobar porque por evidencia ya está y se tienen leyes. Y una disciplina es cuando obtengo información de las otras áreas del saber y lo integro. Y esto está sustentado en datos observables, medibles y reproducibles, ¿sí? Ajá. De esta manera es una disciplina científica. ¿Por qué? Porque voy a generar cambios fisiológicos, ¿sí? Voy a hacer cambios psicológicos, emocionales y conductuales, ¿sí? A nivel social. Y esto lo puedo medir y lo puedo comprobar. De esta manera, si yo lo puedo comprobar, entonces estoy dentro del ámbito científico. Pedagógico, ¿por qué? Porque es mi proceso de enseñanza-aprendizaje, donde me importa mucho, primero, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el medio ambiente donde se desarrolla este niño, la estimulación disponible en su hogar, me va a permitir tener un bagaje. Pero si este niño no tiene ese suficiente bagaje, yo en mis procesos de enseñanza voy a modificarlo para que este niño crezca y se desarrolle, porque ese es al final el camino, mi objetivo, generar un niño con un crecimiento y un desarrollo, pero que alcance su madurez en óptimas condiciones para que sea una educación de excelencia. Perfecto, entonces el término de nuestro colegio lo voy a repetir, aunque no es la verdad absoluta, por eso este tipo de situaciones las presentamos en foros donde pues, los colegas, las experiencias de otros colegas lo aportan, que es entonces la educación física es una disciplina científico-pedagógica cuyo objetivo de estudio es el ejercicio específico y sus estímulos adecuados, analizando las adaptaciones fisiológicas, psicológicas, emocionales y sociales. Y voy a enunciar lo que es deporte, para ver cómo lo podemos desmenuzar lo más posible. Y por lo menos a mí me queda muy claro que para que haya un buen deportista debe de haber tenido una buena educación física, ¿no? Es lo que por sistema se debe dar, que en este caso en México no lo hemos logrado. Dice: deporte, actividad física lúdica, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad la competencia entre otras, para fomentar la convivencia sana
y pacífica. Esa es una definición de lo que es deporte y que bueno, lo vimos. ¿Qué diferenciamos del deporte y la educación física? Bueno, en este caso, a ver, vamos primero con Vital y ahorita vas tú, Jorge. Es el objeto de estudio. O sea, el objeto de estudio de la educación física es el ejercicio físico. Okay. El objeto de estudio del deporte es la competencia. Una competencia conmigo mismo, contra una distancia, contra un tiempo, o contra un contrincante. A ver, repíteme eso que dijiste. El objeto de estudio de la educación física es el ejercicio físico. Ok. Sí. Y en el caso del deporte es la competencia. Competencia conmigo mismo, contra una distancia, contra un tiempo o contra un contrincante. Pero siempre estoy compitiendo. No me importa que sea recreativo o que sea de alto desempeño, pero hay una competencia. Una competencia conmigo mismo. O sea, ayer corrí los 3 kilómetros en 5 minutos, ahora lo voy a correr en 4.5 minutos, ¿sí? Y eso me lleva a un esfuerzo mayor, pero estoy compitiendo. ¿Sí? ¿Y debe ser recreativo? Sí, puede ser recreativo, pero simplemente ve las competencias de alto nivel, ¿sí? Como mucha gente se llega a matar. O sea, estamos hablando de unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos o unos Juegos Mundiales. Juegos Mundiales. Ok, Jorge. Tu diferenciación, Jorge, entre educación física y deporte. No hay diferencia, sino que son elementos del mismo fenómeno. Sí hemos tenido nosotros dialécticamente una incomprensión y se llegó a, precisamente por conceptos, a decir es que educación física no es deporte. Y entonces en esta malla que acaban de pasar, de hace unos 10 años, se saca el deporte como objeto de práctica, como objeto pedagógico, como medio de la educación física. Y entonces en ese concepto, ¿sí?, se sacó el que en las clases de educación física los alumnos siguieran practicando para que se iniciaran en algún deporte, y tenemos ahí un gran déficit, ¿sí? Entonces, si nosotros ahorita reintegramos y reconceptualizamos, nosotros definimos ahora que el deporte es un medio de la educación física en una fase crítica o sensible. Podemos hablar, digamos, del deporte preescolar, que sí sería eminentemente lúdico, se le quitan las reglas, se le quitan las marcas, solamente se empieza la forma, ¿sí? Y pasará un tiempo en el que evolucionan sus competencias motrices para que vaya dominando los patrones, las formas en las que se mueve. Y tendrá que llegar un tiempo en que si evolucionaron adecuadamente, hubo el estímulo adecuado, entonces estará en condiciones de definir esas formas, y esas formas adquieren el nombre de deporte. Y entonces la educación física empleará toda una serie de formas, una gran diferencia de movimientos, que lo que es con lo que va a desarrollar tanto el aspecto fisiológico como el aspecto de la inteligencia del movimiento, porque a mayor estímulo creará mayores enlaces neuronales, y entonces crea esa memoria motriz, y un niño que haya practicado o que se haya iniciado en formas diferentes deportivas, cuando pueda elegir por su gusto o por su herencia genética donde pueda tener mayor desempeño, estará en condiciones de hacerlo. Y es lo que tiene que recuperar ahora la educación física. Por eso se propone más o menos que cuando inicia ahora la primaria alta, a partir del 4º grado, empiece la iniciación deportiva, donde, por ejemplo, lanzar en preescolar, pues que lance como sea, ¿no? Y que empiece a dominar trayectorias, distancias, formas de lanzar por arriba, por abajo. Pero ya cuando estamos esa forma, después de 6 años, ya estará en condiciones de darle una precisión. Entramos ya a un nivel del dominio motor. Entonces ahora vas a aprender para lanzar, digamos, en el aro, vas a aprender para lanzarlo hacia la distancia, vas a aprender para darle una trayectoria a un implemento, a un balón. Y entonces en la pedagogía y la didáctica de la educación física se planificará que sí llegue a esos niveles de dominio donde el alumno se siente satisfecho porque lo que hace, lo hace bien. Y eso es mejorar la autoestima. Ok, pues bueno, como conclusiones, porque esto ya nos lleva a lo que es cultura física, ¿no? Porque al final el deporte es un medio que nosotros los educadores físicos utilizamos mucho, ¿sí? Precisamente buscando que en las primeras etapas de la infancia preescolar, primaria baja, el niño refine sus movimientos. Y ya a partir del 4º año empiece a practicar algún deporte. Y entonces, porque aquí se habla de que los países
que ganan muchas medallas, que no es el objetivo de la educación física, pero lo que se malinforma es que son países que tienen una cultura física desarrollada, ¿sí? Y que bueno, aquí en nuestro país creo que apenas hace 8 o 10 años se empezó a hablar de cultura física y después le pusieron y deporte, ¿no? Cuando el deporte está implícito dentro de la cultura física. En este caso, Ochoa, ¿cómo nos defines cultura física? La cultura física sería la construcción de una característica de una sociedad, de una nación o de un pueblo. Todo lo que hace, el saber, el conocimiento que adquiere a través de todas sus costumbres, todos sus hábitos, forma su cultura, ¿sí? Entonces es una construcción social, una construcción humanística. Entonces nosotros ahorita sí se ve que en este problema que tenemos nosotros de, digamos, de una incultura por la salud, porque la gente no sabe cómo mantenerse y no sabe en un momento dado si ya tiene un problema cómo recurrir a un sistema para recuperar la salud, pues entonces se tiene que trabajar en esa cultura. Y entonces es algo de los déficits que ahora se tienen que recuperar, por eso es la alfabetización, para crear los conocimientos y crear esa base de la cultura. Entonces el deporte es parte importante de todas las culturas, porque en su origen fue en ese antagonismo, en esa lucha así a muerte de las civilizaciones, donde los conquistadores exterminaban a los otros, empezó a utilizarse el deporte como un intervalo de paz. Y ahí surge, y tenemos la definición, digamos, de la época de los griegos, donde, bueno, no va a haber guerras en el periodo olímpico, que era en el que se realizaban los juegos. Y entonces adquirió esa dimensión. Entonces sí se considera que el deporte como una construcción social humanística tiene unos valores muy importantes que se tienen que fomentar. Claro que si alguien utiliza el deporte empleado de manera negativa y con eso ha denostado la educación física, pues son personas malintencionadas, ¿sí? En las que quisieron justificar solamente una posición y un criterio infundado. Pero si el deporte, yo no encuentro un pueblo ahorita, una nación, una civilización que diga vamos a quitar el deporte porque no es bueno. Claro. Entonces hay que hacer las buenas prácticas y por eso la educación física va a ser parte importante de ese desarrollo cultural, porque si se enseña el deporte, que los niños puedan tener la oportunidad de practicarlo, ya sea que compitan o no compitan, pero que tengan la habilidad de realizar varios deportes, claro que eso forma la cultura física. Jorge Vital, tu concepto de que nos expliques cuál es tu percepción, ¿cómo describes la cultura física? La cultura física, al final de cuentas, es el quehacer de la sociedad hacia el ejercicio físico. ¿Entiendes ejercicio físico, el bailar? ¿Entiendes el ejercicio físico, el correr? ¿Entiendes el ejercicio físico con lanzar una pelota? O sea, tenemos una escala de patrones de movimiento. Estos patrones de movimiento me llevan desde que salgo del vientre materno al momento en que llego a ser anciano y me puedo mover. Si yo no he tenido una eficiencia de mis ejercicios físicos, cuando yo llegue a los 30, 40 años voy a empezar a tener deficiencias motrices y voy a tener alteraciones de mi organismo. Y cuando llego a los 40, a los 80, ¿sí? Entonces ya voy a necesitar de apoyos. ¿Cuántos jóvenes ahora ya necesitan muletas? ¿Cuántos jóvenes ya necesitan bastones? Estoy hablando de jóvenes de 30 años que están en la etapa máxima de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no he llevado una cultura física en relación al movimiento físico. ¿Sí? Y esto me va a generar conflictos. O sea, la etiqueta que la Comisión Nacional del Deporte tiene de cultura física y deporte es precisamente la ignorancia que tienen los directivos, políticamente hablando, de qué significaba. O sea, yo tengo que manifestar que es deporte. Pero fíjate, Jorge, que de las definiciones que tenemos, copiamos literalmente la que tiene ahorita la ley vigente de cultura física y deporte, la CONADE. Es el conjunto, cultura física se define como conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo. Aquí chistosamente no especifica ni deporte ni educación física, fíjate que, pero lo que tú dices no se ha sabido interpretar y llevar a la práctica. De hecho,
Estamos ya por terminar el programa, vamos a una despedida, pero ¿sabes qué? Ahorita con lo que decías, Jorge Ochoa, el día de hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar platicando con mi prima Lida Zurita, que bueno, pues ella es fundadora de esta Federación de Deportes Autóctonos y Prehispánicos, porque recibió unas visitas y pues, nuestro país, nuestro México, tenía mucha cultura física antes de la conquista. O sea, yo hoy me quedé boquiabierto llegó un señor que es el jerarca de una comunidad y hablan y te das cuenta que nuestro país era muy rico en cultura física y que toda esa cultura física lo vemos con la danza regional, que es uno de los movimientos que más conozco, pero yo sí me quedé impactado hoy en este desayuno de ver todo lo que hay atrás de cultura física de nuestro país y que tenemos un gran desconocimiento. Pues por lo menos yo lo digo por empate. Voy a hacer una cita que hace Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los que acompañó a Cortés en la conquista y hizo un buen relato de eso. Cuando describe la capacidad física de los naturales en México, él dice, tenían una capacidad física para caminar durante 8 horas llevando una carga de 25 kilos. Fíjate. Entonces, si nosotros comparamos lo que dices tú, ese antecedente que tenemos nosotros sobre nuestra cultura física, pues estábamos, en ese tiempo era una evolución mucho más avanzada que la que se tiene ahora. Okay. Se habla mucho del aseo que se tenían aquí y que no tenían los europeos. Entonces, sí, la cultura física era algo por naturaleza, porque se vivía mucho con el entorno de la naturaleza. Ok, Jorge, pues estamos llegando al término, algo para despedirnos. Queda este compromiso de seguir con esta situación y a ver si planeamos algo para invitar a Lida, que ella tiene mucha información y que nos dé un cáliz de, como dicen los chavos, de lo que es la cultura física antes de la conquista de los españoles. Algo para despedirnos. Pues Jorge nada más Ochoa. Que sí, invitamos a nuestros escuchas, a las personas que nos ven, que inviten a más y que nos hagan llegar qué temas que quieren que tratamos y los invitamos, si quieren estar aquí, pues que vengan a tratar temas. Claro que sí. Jorge Vital. Bueno, aquí la importancia es que ahora los profesionales de la educación física empiecen a aplicarla en sí mismos. O sea, porque yo no puedo estar hablando de algo y simplemente seguir siendo de sillón. Ok, como dicen, para ser torero hay que por lo menos parecerlo, ¿no? Entonces, ¿algo más, Jorge? Vital, ¿no? Pues bueno, amigos, como dice Ochoa, los invitamos a que nos den comentarios, importantísimo. Ayer se lo decíamos a los colegas jubilados, compartan este programa, el cual que gracias a Sportiva TV y a Iván Reyes en la producción, pues tenemos la oportunidad de estar comunicando ya por varios meses lo que es educación física y vamos para más porque este movimiento está creciendo y vamos a hacer que tenga más ruido. Jorge, muchas gracias. Iván, buenas tardes, hasta luego y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Iván, perfecto.